Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a abarcar los temas de estado de la materia y cambios de estado. Primero vamos a dar un breve repaso sobre las principales características del estado sólido, líquido y gas, que son los principales que están en el planeta Tierra. Observen la imagen que tenemos aquí a la derecha y pues recordemos que los sólidos tienen una forma propia, como se puede ver aquí son como cubos. Por supuesto que el volumen está definido y es algo constante porque estos cubitos no se hacen ni grandes ni pequeños. Ajá. Esto se debe a que las moléculas pues están muy cercanas entre sí, como lo pueden observar aquí. Cada bolita nos representa, puede ser un átomo o una molécula de la sustancia sólida. No hay espacio prácticamente entre ellas. Ajá. Esto ocurre porque hay algo que se conoce como fuerza de cohesión. La cohesión se refiere a la atracción. Entonces la fuerza de atracción es muy fuerte entre las partículas, por lo tanto están juntas todo el tiempo. Ajá. Obviamente un sólido no fluye, ¿no? Ya sabemos que los objetos sólidos no es que de la nada empiecen ahí a fluir como el agua. Debido a que no hay espacio entre las partículas, pues no son compresibles. Aparentemente para nosotros los sólidos no tienen movimiento. A nivel macromolecular, o sea, a nuestra vista, no tienen movimiento. Pero a nivel molecular, las partículas de los sólidos sí se mueven y prácticamente están vibrando todo el tiempo. Hay energía cinética, pero es muy poca. Ajá, solamente es energía de vibración. En cambio, recordemos que el estado líquido, bueno, como lo pueden ver aquí en la imagen, se adapta a la forma del recipiente, entonces el volumen pues también depende del recipiente. Y pues las moléculas están cercanas entre sí. Aquí se logra pues, apreciar que sí hay espacio entre ellas, perdón. Ajá, sí hay espacio entre las partículas, pero pues es muy poco. Esto se debe a que la fuerza de cohesión es moderada, ni tan fuerte, pero sí existe fuerza de atracción. Ajá. Fluyen fácilmente, por ejemplo, el agua. Ahora, para cuestiones del examen y en química, vamos a decir que no son compresibles. La realidad es que sí, pero les digo, para cuestiones del examen vamos a decir que no. Ajá. Y el movimiento, pues prácticamente es desordenado de las partículas. Y bueno, por último, en el estado gaseoso, observen la imagen, adoptan la forma del recipiente. El volumen pues también es el del recipiente, pero supongamos que se encuentra abierto. Lo que pasa es que los gases se expanden. Ajá. Es como si estuvieran en su casa y alguien está cocinando y de repente les llega el olor a la comida. Se debe a que el gas se expande. Ajá. Observen que las partículas están muy separadas entre sí y esto es porque no hay fuerza de cohesión. Ajá, no hay atracción entre ellas, entonces se separan. Fluyen muy fácilmente. Obviamente son muy compresibles debido al gran espacio que hay entre ellas. Y el movimiento pues es aleatorio. Eh, Aquí, bueno, de hecho los gases pues se estudian por separado y toda unidad, una unidad de gases, porque son mucho más fáciles de estudiar, ajá, debido a todas estas características. Obviamente los gases tienen mayor energía cinética comparado con un sólido. La energía cinética aumenta desde los sólidos hacia el gas. Ajá. Ahora, ya con esto en mente, podemos hablar de los cambios de estado. Vamos a tomar como ejemplo, o bueno, vamos a pensar que esto es hielo. Tenemos agua sólida, hielo, agua líquida y vapor de agua. Observen que para pasar del sólido hacia el líquido, pues tenemos que aumentar la temperatura. La lógica detrás de esto es que al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, se mueven más rápido, entonces comienzan a romper esa fuerza de cohesión que hay y se empiezan a separar, por eso se vuelven líquidas. Y si ya estamos en el estado líquido y seguimos aumentando la temperatura, pues con más razón las partículas
van a tener mayor energía cinética, se van a mover más, rompen las atracciones y se separan completamente y llegamos al estado gaseoso. El sentido contrario es cuando pasamos del gas al sólido. Para eso, pues tenemos que bajar la temperatura, hay menos energía cinética, las partículas se mueven más lento y comienzan a formar atracciones. Entonces pasamos al estado líquido. Si seguimos bajando la temperatura, cada vez quitamos más energía, hay menos movimiento y se forman atracciones fuertes. Ajá. Ahora, lo importante de esta parte del tema es, pues, justamente recordar los nombres de los cambios de estado. Y bueno, cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, eso se conoce como fusión. Ajá. Fusión de fundir, no vayan a pensar que es fusión de unir. Ajá. Entonces, del sólido al líquido es la fusión. Del líquido al gas se le conoce como evaporación. También lo pueden encontrar como ebullición o vaporización. Ahora ya estamos en el estado gaseoso, para regresar al estado líquido se llama condensación. Para que lo recuerden, la palabra condensar significa juntar y pues tiene sentido, ¿no? Porque en el gas están muy separadas las partículas y si queremos que sea un líquido, pues hay que juntarlas más, hay que condensarlas. Ahora, de líquido a sólido se le llama solidificación. Ajá. Hay algunas sustancias que originalmente son sólidas, pero al momento de aumentar la temperatura, luego pasan al estado gaseoso. No se convierten en líquido, pasan de sólido a gas. Ese cambio se conoce como sublimación. Y este es uno de los cambios más importantes que deben de tener en cuenta. Ajá. Y bueno, el proceso contrario de gas a sólido sin ser líquido se llama deposición. Solamente son algunas sustancias, están contadas las que pueden sublimar. Y son estas de acá. Las pastillas aromatizantes de los baños públicos, por ejemplo, el hielo seco, dióxido de carbono en estado sólido, el alcanfor en el Big Vapor Rub, la naftalina para algunos insectos y el yodo, un elemento no metálico. Entonces, pastillas aromatizantes, por ejemplo, estas, ¿no? Que desprenden como tal el olor, o sea, de la pastilla sólida se desprende el olor, pero nunca se derrite. El olor obviamente ya es el estado gaseoso. El hielo seco, que es este de acá, este se puede utilizar para enfriar, por ejemplo, en las paleterías, en la coctelería. Lo utilizan en obras de teatro, en conciertos, en bares, para dar ese efecto de neblina, para limpiar algunos equipos en la industria. Ajá. Se llama hielo, obviamente, porque enfría, y seco porque no genera humedad. O sea, este humo, que, bueno, no es humo, ¿no? Sino que este vaporcito que ven aquí no genera humedad porque no es agua. El alcanfor, que está presente, por ejemplo, en el Big Vapor Rub. La naftalina, que desprende igual desprende un olor fuerte, entonces sirve para ahuyentar algunos insectos. Y el yodo, que inicialmente es sólido, pero si se calienta, observen que libera los vapores. Muy bien, chicos, vamos a contestar unas preguntas. Y la primera pregunta dice: el estado se caracteriza por presentar forma y volumen definidos, a diferencia del estado, que tiene volumen definido, pero adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Están de acuerdo que la primera parte se refiere con que diga forma y volumen definido? Se refiere al estado sólido. Entonces la respuesta está entre la A y la B. Dice, a diferencia que tiene volumen definido, pero adopta la forma del recipiente, ¿no? Entonces ese se refiere al estado líquido. Ajá. Recordemos que el gas en todo caso se expande. Entonces aquí la respuesta es el inciso A. ¿Cuál es el cambio de fase en el que la materia pasa del estado sólido al líquido? De sólido a líquido, recuerden que se llama fusión. Ajá, fusión de fundir, de derretir. De sólido a líquido. Entonces la respuesta es el inciso A.
Evaporación, recordemos que es de líquido a gas, y solidificación de líquido a sólido. Al preparar vasos de gelatina se requiere calentar el agua y disolver la grenetina. Después de un tiempo la mezcla cuaja. ¿Cuál es el cambio de estado que ejemplifica la situación? Ajá. Entonces aquí dice, al preparar vasos de gelatina se requiere disolver la grenetina, obviamente en el agua caliente, pero después de cierto tiempo cuaja, o sea, se vuelve sólida. Entonces estamos pasando de líquido a sólido. La respuesta es el inciso A y es la solidificación.